A ver, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias para asistir a nuestra clase, para venir a la lección 4 de El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús. Ah, es una alegría poder continuar juntos en este estudio tan importante sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. En nuestras lecciones anteriores vimos con claridad cómo Jesús ganó nuestra salvación con su obediencia perfecta y con su muerte inocente. Todo dado gratuitamente por la fe. Espero que eso haya fortalecido su confianza en que nuestra salvación se basa completamente en lo que Él hizo por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Él. ¿Qué pasa? A ver, hoy vamos a profundizar aún más en la obra de Jesús, enfocándonos en su humillación y su exaltación. Estas verdades nos muestran hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por amor a nosotros y cómo ahora reina con gloria para nuestro beneficio. Pero como nosotros empezamos a todas nuestras clases, vamos a empezar esta clase también con una oración. Oremos al Señor. Querido Jesús, te agradecemos que siendo nuestro Dios te humillaste a una vida humana para salvarnos. Por amor estabas dispuesto a sufrir por nosotros mucho más de lo que nos atreviéramos a sufrir. Por eso te damos las gracias eternas. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Tenemos tres objetivos para nuestra lección hoy. Uno es describir la humillación de Cristo y su propósito, describir la exaltación de Cristo y su propósito y, a identificar qué significa anticristo y comprender cómo se opone a Cristo y a su obra de salvación. A ver, a los demás, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Gracias, José. A ver, gracias. Perdona por la demora. Estoy intentando de ayudar a una hermana para que puede escucharnos. A ver, esos son nuestros tres objetivos para la lección hoy. Entonces, primero, perfecto, me alegro. Primero, la humillación de Jesucristo. ¿A qué nos refiéramos cuando hablamos de la humillación de Cristo? Eso es nuestra pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 8. Estamos hablando de Jesús en este versículo. Entonces Jesús, quien siendo en forma Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó y a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros hablamos de la humillación de Jesús, no usamos la palabra como se usa comúnmente hoy en día. Es cierto que en su sufrimiento otros lo humillaron, pero eso no es la esencia de humillación. Más bien que referimos al hecho de que Cristo se humilló, se rebajó a sí mismo para poder salvarnos. La humillación de Cristo significa que Él decidió no hacer uso pleno de su poder y glorias celestiales para vivir y morir de manera humilde. No dejó de ser Dios, solo decidió por amor no aferrarse a pleno uso de sus
atributos divinos para salvarnos. Voluntariamente se sometió a una vida humilde y pobreza que culminó en su muerte en una cruz. Entonces, cuando hablamos de la humillación de Cristo, estamos hablando de eso, de este proceso, de esos eventos que vienen enseguidos, de que Cristo dejó o decidió de no usar su poder infinitivo, su poder de Dios para en este momento vivir como hombre, vivir bajo de la ley para nosotros. Entonces, estamos hablando de eventos o quizás cosas en la vida, decisiones o así de Cristo cuando preguntamos esta pregunta. ¿Cómo se humilló Cristo? Entonces, ¿cuál eventos podemos decir? Eso es evidencia de su humillación. Delis, adelante. Primero que Jesús decide despojarse de su poder, de su gloria, se aparta voluntariamente de los privilegios de su divinidad. Tomó forma de siervo, no vino como rey con poder visible, sino que con una actitud de siervo. Se hizo semejante a los hombres, verdadero hombre, verdadero humano. Se humilló en obediencia al Padre, se sometió al plan de Dios a pesar del costo. Murió en la cruz y la circunstancia fue el punto más bajo de la humillación de todo su proceso. Amén. Muchas gracias, Delis, para hablar sobre la humillación de Cristo, que Él en este momento eligió de hacer algunas cosas en algunos eventos, como, no, como notó usted, ah, de tomar cuerpo humano como un siervo. Ah, y la segunda pregunta, o a la primera pregunta, pero ya está abierto las dos preguntas para responder si alguien más quiere responder. ¿Cuáles son algunas de las etapas de su humillación? Delis tenía muy buena respuesta, pero yo sé que hay algunos más que tengan buenas. Al profesor, esas que yo dije eran las etapas de la humillación. Qué pena. Que cómo se humilló Jesús es esta. Qué pena, si quieres se la digo. Yo dije lo contrario. No No hay sé si, problema. bueno, si quiere le digo cómo se humilló Jesús. Se humilló por amor a nosotros. Él mismo se rebajó voluntariamente para salvarnos. Él no hizo uso pleno de su poder y gloria divina. Él no dejó de ser Dios, sino que por amor decidió no aferrarse al uso completo de sus atributos divinos. Amén. Gracias, Delis. Nelson, adelante. Él se despojó a sí mismo, según Filipenses 2:7. Cada etapa de su humillación revela un aspecto de su amor sacrificial de Dios, su encarnación también. El Dios infinito, el Dios infinito se hizo carne en Juan 1:14. El eterno se hizo temporal y el espíritu se hizo vulnerable. En la vida terrenal, Jesús no solo vivió entre nosotros, vivió como uno de nosotros, experimentando cansancio, hambre, rechazo y soledad. Su sufrimiento fue despreciado, burlado, traicionado. El Hijo del Hombre llevó las heridas del alma, de las almas humanas. Y en su cruz, en la cruz, Él es el punto más profundo de la humillación. El santo cargó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. El justo murió por los injustos. Eso, profe. Gracias, Nelson.
Yo creo que nosotros ya hemos creado una lista buena de las etapas y una descripción buena de cómo se humilló Cristo. Pero a ver, Marina, vamos a dejar que usted habla primero. Adelante. Mariana, perdón. Hola, profe, le bendiga. Bueno, la encarnación en primer paso, el creador del universo se limita a un cuerpo humano, naciendo en la pobreza de un pesebre y bajo la fragilidad de un bebé. La sujeción a la ley, siendo el autor de la ley, decidió someterse a ella, circuncisión, ritos, padres humanos para cumplir perfectamente en nuestro lugar. La vida de siervo, pasó años en la oscuridad del anonimato, sufrió hambre, sed, cansancio y lo más doloroso, el rechazo constante de su propio pueblo. El juicio injusto, fue arrastrado como un criminal, burlado con una corona de espinas, escupido y juzgado por autoridades humanas que él mismo había dotado de poder. Y por supuesto, la muerte en la cruz fue un punto máximo de humillación. La crucificación no solo era la muerte más dolorosa, sino la más vergonzosa y maldita según la ley judío. Y la sepultura, el Señor de la vida fue puesto en una tumba prestada bajo el dominio temporal de la muerte, completando su identificación total como nuestra caída. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Perfecto. Pues usted ya tengan todas las respuestas. Yo voy a hablar un poquito de lo que ya hemos hablado. A ver, entonces, ¿cuáles son algunas etapas de su humillación? Su concepción. Dios es omnipresente y llena todo el universo, pero Dios el Hijo escogió no hacer uso pleno de ese atributo para salvarnos. Se hizo tan pequeño que cabía en el vientre de su madre. Como ustedes ya notaron. A su nacimiento y pobreza en un pesebre, Dios es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, Dios el Hijo se humilló al nacer y vivir en las circunstancias más pobres. Las horas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, dice Lucas capítulo 9, versículo 58. En su crecimiento, Dios es omnisciente. Sin embargo, Jesús creció en conocimiento. Escogió no usar plenamente su omnisciencia y aprender cómo lo hacemos nosotros. Dios no cambia. Pero Jesús dejó eso de lado y creció de niño a hombre. Hablamos sobre su sufrimiento en la cruz y bajo de esos líderes, cómo Dios Jesús pudo haber usado su omnipotencia para librarse del sufrimiento que padeció en la cruz. Incluso la multitud lo desviaba a que bajara, pero escogió no usar su poder para salvarse a sí mismo, para poder salvarnos a nosotros. Y cuando está hablando con Poncio Pilato, él escogió no usar su poder y mostrar su poder como rey de los reyes. En su muerte, Dios es el autor de la vida, sin embargo, se humilló y en Jesús experimentó una muerte real para salvarnos. Entonces tenemos muchos ejemplos de eso. Am, y muchos ejemplos de que nuestro Señor Jesús se humilló para salvar a nosotros. Salvarnos a nosotros. Tal vez has visto imágenes de Jesús en el pesebre y pensó, qué lindo bebé, pero olvida que ese bebé es el Dios creador todopoderoso. Es un contraste impactante verlo indefenso al nacer, incapaz de alimentarse por sí mismo. A lo largo de los evangelios podemos seguir viendo su estado de humillación. Jesús, un hombre sin hogar, Jesús, un hombre hambriento en el desierto, Jesús, un hombre silencioso ante Pilato, Jesús, un hombre crucificado, Jesús, un hombre que murió. Él no parecía muy poderoso en su estado de humillación. Pero a ver, ¿qué consuelo encontramos en la humillación de Jesucristo? ¿Qué consuelo hay para nosotros? O, si quieren responder a la pregunta, ¿para qué
se humilló a sí mismo. Nelson, adelante. La humildad de Jesús fue una humildad práctica. Los cristianos debemos imitar esa actitud de Cristo en su relación, buscando el bien del otro. Y la humildad redentora, la cruz es un acto más profundo de amor y de humillación. Por ello somos salvos. Y la adoración, reconocer a Cristo exaltado, nos mueve a rendirle honor, gratitud y entrega. Eh, Esto me invita a crecer en fe, en servicio, en adoración, siguiendo el ejemplo de Cristo en humildad y exaltación. Eso, profe. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. A ver, sí, nosotros vemos que en este consuelo para nosotros, que nos motiva, que nos da un poco de consuelo que nosotros somos humanos también y que Él murió para los humanos, siendo humano, y que nosotros ahora queremos seguir trabajando para predicar el Evangelio a los humanos. José, adelante. Por favor. Oh, José, hay que poner el micrófono. Ajá. Perfecto. Jesús se humilla precisamente para cumplir con la voluntad de Dios, siendo Él parte de la Trinidad, siendo Él un Dios dentro de la Trinidad. Así también mostrar ejemplo para la humanidad, un ejemplo vivo, ferviente, lleno de amor, una identidad con el sufrimiento humano, muy, muy, muy vivo. Cuando lo llevan a la crucifixión, ese era el método más horrendo que existía en la época para dar el ejemplo a la humanidad de la época, para no cometer lo que los romanos consideraban estaba mal hecho. Fíjense que allí también cuando él le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, y ya él sabía todo lo que le iba a pasar, y aún así, él permite que su humillación continúe, y todo ello para cumplir con la palabra. Muchas gracias, Esto, José. Muchísimas gracias. Mariana, adelante. Profe, vemos que la caída de Adán fue a través de Adán, no, de Satanás, que fue el primer pecado como tal, fue el orgullo. Entonces, el Señor tenía que pagar por nosotros con la humillación, que es como el antídoto del orgullo, por ese lado. Y lo más importante, profe, es que se humilló para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, pasando de ser un rebelde bajo juicio, como vimos también, y ahora por la gracia nos ha dado la salvación. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Ustedes nos dan algunos aspectos de esta pregunta de el consuelo para nosotros y para qué Jesús se humilló a sí mismo. Vamos a investigar un poquito también de sus respuestas, que fueron todas correctas y muy buenas, pero los vamos a evaluar con algunos pasajes, algunos versículos de la Biblia. Entonces, Jesús se humilló, es decir, dejó de usar su poder y gloria por un tiempo para salvarnos. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que,
por amor a ustedes. Siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Es decir, que nosotros, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, ahora somos ricos con Él. En Marcos capítulo 10, versículo 45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, para servir a nosotros, para que nosotros podríamos ser ah, rescatados de la muerte. Entonces, Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, como ustedes notaron, esto es algo de amor, algo que es de profundo amor, milagroso, que nos da consuelo porque Él nos ama y nos salva a nosotros. Entonces, eso es la humillación de Cristo. Una pregunta o duda antes de seguir con la exaltación de Cristo y su propósito. Pues, perfecto. Y si llega una pregunta, ah, estamos dispuestos a responderlo, o yo soy dispuesto a responderlo y como siempre voy a quedarme después de la clase para responder a preguntas. Pero, la exaltación de Cristo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la exaltación de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Jesucristo. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, nos referimos a que como Dios hombre volvió a hacer pleno uso de su poder y gloria celestiales. Él consumó todo lo necesario para nuestra salvación y ahora está coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con Él por la eternidad. No dejó de ser humano. Sigue siendo nuestro hermano, pero ahora ha retomado plenamente la función y el uso de sus atributos divinos por nosotros. Y para hablar sobre su exaltación, queremos saber cómo fue exaltado Cristo y cuáles son algunas de las etapas de su exaltación. Nelson, adelante. Hay que ponerle el micrófono, hermano. Que una de las etapas de exaltación de Jesús fue su resurrección. Jesús venció la muerte y se levantó glorioso. Hay varios versículos como Primera de Corintios 15:4 dice, más el tercer día resucitó conforme a la Escritura. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y Juan 12:24 dice, yo soy la resurrección y la vida. Su ascensión también fue llevado al cielo y exaltado. Y hay versículos que lo confirman, como Marcos 16:19. Y el Señor fue recibido arriba en el cielo y está sentado a la diestra de Dios. Su exaltación a la diestra del Padre, posición de autoridad y de gloria. Filipenses 2:9 dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Colosenses 3:1 dice, está a la diestra de Dios. Y Salmo 110:1, que es una profecía cumplida en Cristo, se sienta a la diestra de Dios. Eso, más o menos, alguna
Perfecto. Muchas gracias, Nelson. Eso, Ujú. y muchas gracias por usar la Biblia en la respuesta también es siempre una buena cosa. Entonces, gracias. Eso fue una lista muy completa. A ver, si los otros quieren comentar. Ok. Vamos a seguir con esta lista, como nos estaba comentando hermano Nelson. Y con cada uno, ustedes pueden ver en la pantalla que hay versículos de la Biblia. Vamos a hablar sobre los versículos de la Biblia también. Entonces, la exaltación de Cristo, su descenso al infierno. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, como nos habla en 1 Pedro. Y vamos a leer 1 Pedro ah, después de esta lista aquí. A su resurrección, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Su ascensión, él ascendió al cielo. El Señor fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Su reinado a la diestra de Dios Padre y su venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, aunque esto aún no ha pasado. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? En 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados se refiere claramente al infierno. Estos son espíritus incrédulos que desobedecieron en los días de Noé, como dice Judas, el libro de Judas, no las almas de creyentes. Judas versículo 6 habla de prisiones eternas y segundo Pedro capítulo 2 versículo 4 habla de ángeles que pecaron arrojados a prisiones de oscuridad. So, ¿qué significa esta palabra? Entonces, vamos a hablar sobre predicó. Entonces, esos son los espíritus encarcelados que justo hablábamos. Podremos tener en este, ah, en estas palabras podemos también incluir los demonios. Predicó no significa que evangelizó, sino que proclamó. La Biblia enseña que una vez que una persona muere, su destino eterno queda sellado. No hay oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. Vemos esto en Hebreos capítulo 9 y en Lucas capítulo 16. Él estaba proclamando su victoria sobre el diablo y los poderes del mal. Vemos en Colosenses capítulo 2. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era aversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente a triunfar sobre ellos en la cruz. Cristo despojó al diablo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Con su descenso al infierno, Cristo hizo pública su victoria sobre el diablo. El descenso de Cristo al infierno nos da la seguridad de su victoria total sobre el diablo y todo poder maligno. Esto es un poco del descenso al infierno. A ver, y como la otra pregunta, ¿qué consuelo encontramos en la exaltación de Jesucristo? O es decir, ¿para qué exaltó Dios a Cristo? Por si tengan preguntas sobre la exaltación, también.
Entonces recordamos que la exaltación es su resurrección, su ascenso al cielo, su reinado a la diestra de Dios Padre y su futuro, su venida en el futuro para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿qué consuelo encontramos en esta lista, en la exaltación de Jesucristo? Mariana, adelante. Gracias, profe. La garantía de nuestra propia victoria, que ya ahora tenemos un abogado activo que intercede y vela por nosotros ante el Padre. No sé, ¿cuál otra más? Perfecto. Para empezar, perfecto. Entonces tenemos de su resurrección la confianza que nosotros vamos a resucitar también. José, adelante. Bueno, la exaltación va directamente con la fe, porque si no hubiese habido resurrección, mira, la fe fuera algo totalmente vano, no habría fe. Cuando los apóstoles se conseguían perdidos y ven que él resucita, es donde reviven y es donde se comienza la gestación de todo aquel proceso de Pentecostés, porque ya había una fe en ellos, una fe viva, es la fe. Creo que la fe es un factor fundamental allí. Gracias, José. Gabriela, adelante. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Eh, una humillación tan, pero tan grande como la que sufrió nuestro Señor Jesucristo es digna de una exaltación igual o más grande que la que Él tiene. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, de los versículos 50 al 58, habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, pero no solamente sobre la muerte física, sino de la muerte como consecuencia de nuestro pecado, una separación eterna entre Dios y los hombres. Entonces, el consuelo de la exaltación de Cristo, perdón, es que su resurrección pagó el precio de nuestro pecado, pero a la vez pagó el precio de nuestra separación con Dios. Y el saber que Cristo vive y reina para siempre es la certeza de que la separación entre Dios y los hombres ya no existe más gracias a eso. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. A ver, ustedes notaron muchas de las cosas muy buenas aquí sobre la exaltación. ¿Otra pregunta o duda, Gabriela? No, había. Fue mi culpa de bajar Baja la la mano. mano. Gracias, gracias. A ver, sí, nosotros ya hemos hablado del consuelo que hay, que nosotros ya tenemos la victoria sobre la muerte, pues la victoria sobre el diablo, la victoria sobre este mundo, sobre la muerte física y espiritual, que nosotros vamos a resucitar justo como Jesús. Eso es su promesa, que Él está preparando un sitio en el cielo para nosotros. Y como Él de cuerpo humano que nosotros podemos ver cuando él visitó a los discípulos, cuando ellos estaban con tanto miedo, estaban intentando de esconderse de los propios poderes, que ellos en ese momento, cuando Jesús apareció a ellos, él habla a Tomás y dice, mira, aquí está mis manos, mira, aquí está yo puedo comer, puedo beber, mira, aquí estoy para que todos crean. Entonces, y vemos de este momento que él estaba allí en cuerpo físico y después ascendió a los cielos después de estar con ellos por un pequeñito tiempo. Entonces, nosotros sabemos que vamos a resucitar justo como Dios, justo como Jesús. Vamos a hablar un poco más de eso, creo que en las lecciones que vienen. Pero esto es un consuelo de la exaltación de Jesucristo. Profe, y perdón, y también que nos dejó el Espíritu Santo de Dios, que no podemos dejar atrás, que también es bien importante. Y Es ahora nos ha muy dejado el Consolador. perfecto, sí, es muy bien importante. Y hablaremos sobre este Espíritu Santo también
en el futuro, pero sí, eso es muy importante. Gracias para mencionar esto, Mariana. Sin el Espíritu Santo, nosotros estaríamos perdidos también, porque Él tiene un papel para que nosotros tengamos la fe en Cristo, y que Él también tiene papel en nuestra vida diaria. Un poco de la exaltación en Filipenses, versículo 9 hasta 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es verdaderamente nuestro Redentor. Su exaltación confirma y sella que su misión fue cumplida, consumado es. Su exaltación confirma, como vemos en la tumba que está abierta, que su misión fue cumplida. Qué paz que ahora podemos tener, qué gracia que tengamos. Ok. A ver si hay alguna duda o pregunta sobre la exaltación antes que nosotros empezamos de hablar sobre el anticristo. Una duda o pregunta sobre la exaltación de Cristo. Perfecto, vale, listos. A ver, adelante con el anticristo. Después de haber dedicado un tiempo considerable a estudiar quién es Cristo y su obra de salvación en las clases anteriores, ahora queremos profundizar en el tema de aquel que se opone a Jesús y su obra redentora, es decir, el anticristo. ¿Qué significa esta palabra? El prefijo anti puede significar tanto contra como en lugar de. Entonces, el anticristo es alguien que se opone a Cristo al tratar de tomar su lugar. Un falso Cristo, un tipo de Jesús sustituto. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo advirtieron a los creyentes sobre el anticristo. Estudiemos sus palabras para comprender mejor esta amenaza a la verdadera fe. Entonces, 1 Juan, capítulo 2, versículos 18 a 19 y 22. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. A ver, de este versículo vemos los anticristos formaban parte de la iglesia, porque en el versículo dice salieron de nosotros, pero ellos, este grupo que habían salido, ellos enseñaban algo contrario, negando que Jesús es el Cristo. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de anticristos, nos referimos a cualquier persona, enseñanza o sistema que pretenda ocupar el lugar de Cristo. Pretende decir, yo soy Cristo, o por medio de mí uno puede accesar al Padre, o puede ser salvo por medio de mí. Como cristianos, nosotros creemos que Jesús es nuestro único salvador del pecado. Su muerte en la cruz pagó completamente la deuda de nuestros pecados. Nada le puede añadir. Él lo hizo todo. Y ustedes lo creen lo mismo. Desde lo que ustedes ya han comentado en estas clases. Entonces, cualquier enseñanza que pretenda reemplazar lo que Cristo ya hizo o que añada algo a su obra consumada, actúa en el espíritu del anticristo, porque desvía la atención de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres.
¡Qué amenaza tan grave! Cristo es el único camino que nos reconcilia con Dios. Y por eso el diablo ataca precisamente ahí, buscando romper esa confianza. Su objetivo es destruir en las personas la fe en Jesús como Dios verdadero y Salvador perfecto. Juan también menciona a un enemigo singular en versículo 18, el anticristo, un gran anticristo. Este concepto se desarrolla más ampliamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y eso es donde vamos ahora. El anticristo, el hombre de pecado. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12, es uno de los pasajes principales sobre el anticristo. En esta sección Pablo lo llama el hombre de pecado, otro nombre que describe su carácter y obra. Entonces vamos a ver qué aprendemos acerca del anticristo de estos versículos. Voy a leer estos versículos y si ustedes pueden tener esta pregunta en mente, ¿qué aprendemos acerca del anticristo de estos versículos? Y yo voy a comentar después de leer después de leer los versículos que están en la pantalla, yo voy a comentar sobre estos. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, hablamos del día del Señor. Estas palabras del día del Señor se refiere al regreso de Cristo para juzgar al mundo. Nosotros sabemos que va a venir un día que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 3 y 4. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando de la apostasía. Esta palabra significa negar o desertar la verdad de la salvación. Pablo dice que la apostasía vendría acompañada del anticristo. Porque en este versículos, cuando menciona el hombre del pecado, está diciendo el anticristo. Antes de la segunda venida de Jesús aparecerá el anticristo, que se opondrá a Dios. Dice aquí, al cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios. Y el anticristo actuará como si fuera Dios mismo, tomando un lugar especial dentro de la iglesia. Como dice en esos versículos, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Versículos 5 a 7. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La oposición a Cristo ya existía cuando Pablo escribía esta carta. Entonces vemos aquí, les advertía esto.
cuando yo estaba todavía con ustedes. Entonces, vemos eso, que eso fue un problema cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Algo lo está frenando por el momento. Entendemos que es la palabra de Dios a través de la predicación fiel. Entonces nosotros vemos que algo está frenando al anticristo. Pero llegará el día cuando el anticristo se mostrará claramente. Las palabras o los versículos 8 a 10. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y pródigos de engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, no, por no hacer querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. El anticristo será destruido por Cristo en su regreso. Aquí dice que el Señor matará. Satanás lo apoyará haciendo milagros falsos para engañar a muchas personas. Satanás usaría su poder para llevar a los seguidores del anticristo a unirse con el hombre de pecado para negar la verdad de la salvación. Y finalmente, los versículos 10, solo a 10, perdón. Entonces, esto es lo que dice segundo Tesalonicenses. Vamos a hablar un poquito más sobre qué significa esto, pero hasta este momento hay una duda o pregunta de lo que dice segundo Tesalonicenses. Perfecto. Adelante. Entonces, el papado. Aunque hay muchos anticristos en el mundo, el papado es el ejemplo más destacado y visible del espíritu del anticristo. A ver, una pregunta. Clara Inés, adelante. Perdón, no se escucha. A ver, ahora sí. Ya, buenas noches para todos mis hermanos y para el pastor. Y de antemano, pastor, le pido excusa. Lo que pasa es que yo trabajo como hasta las 6:10, entonces apenas voy terminando, me voy conectando. Tengo una pregunta y es cómo tener más claro el concepto de la apostasía, pastor. Si me hace favor. Un poco más claro. A ver, la apostasía sería negar a Cristo. Entonces, este tiene la idea de saber exactamente lo que es la Biblia, lo que la Biblia dice sobre Cristo, ser un creyente y en un momento quizás de crisis o un momento de, no sé, de debilidad, decir, pues ahora no creo en Cristo. Ah, Mm, la vida me habla y ahora no sé, siento lejos de Cristo y en ese momento yo sé lo que dice la Biblia, yo entiendo lo que dice, pero en ese momento yo creo que yo sé mejor que Cristo, yo creo que yo sé mejor que Dios y voy a rechazar lo que dice la Biblia. Eso ya, sería gracias, pastor. apostasía. De nada. A ver, aunque hay muchos anticristos en el mundo, el papado es el ejemplo más destacado y visible del Espíritu Santo, no, del Espíritu Santo, no, del espíritu del anticristo. Por eso lo identificamos con el anticristo y el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es infalible, sustituto de Cristo en la tierra,
El Papa tiene autoridad suprema sobre la iglesia y toma el lugar de Dios. Aquí dice el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Eso es directamente de el catequismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto vemos que ellos mismos hablan sobre quién es este obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Es el principio, eso es lo que dice la Iglesia Católica, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice de Romano en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con eterna libertad. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina y en cuestiones de fe y moral. Es decir, que él tiene el poder con sus palabras definitivamente dar una respuesta a doctrina y cuestiones de fe. Aunque la Iglesia Católica Romana habla del perdón de Cristo, niega la redención gratuita y completa de Cristo, y en cambio enseña la justificación por obras. El catolicismo romano en verdad anima a la gente a que crea en Cristo para su perdón, pero después les enseña también a hacer obra de penitencia, a asistir a la misa, a orarle a Dios por medio de María y de los santos y a sufrir en el purgatorio. Eso es, según la Iglesia Católica, el Papa es el infalible sustituto de Cristo en la tierra, y ellos no predican a Cristo de acuerdo con las Escrituras. Tenemos evidencia de eso en el Concilio de Trento, en la sexta sesión. Ellos dicen, si alguien dice que la fe justifica, no es más que confiar en la misericordia divina que perdona a los pecadores por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, sea anatema. Es decir, que ellos van a ir al infierno. Entonces, si alguien dice que Cristo ya ha hecho todo por su vida y su muerte y su resurrección, y nosotros somos justificados por fe, van a ir al infierno. Eso es la posición de la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el infalible sustituto de Cristo. Según las profecías en las Escrituras, el papado se ajusta perfectamente a las descripciones del Anticristo, con todos sus requisitos para llegar al cielo y decir que es la cabeza sobre toda la cristiandad por derecho divino. En esencia, el papado está diciendo: incluso si crees en Cristo y tienes todo lo que es necesario para la salvación en Él, sin embargo es nada y todo en vano, a menos que me consideres tu Dios sea sujeto y obediente de mí. El Papa no permite que las personas sean salvas solo por Cristo, y por lo tanto esto se establece en lugar de Cristo. Entonces, ¿qué pueden hacer los cristianos ante todas esas amenazas? En 1 Juan escuchamos algo de esperanza. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, no falsa. Permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Dios ya nos ha dado
lo que necesitamos para mantenernos firmes en la verdad. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo que obre y fortalece la fe en nosotros. Contamos con la palabra clara y firme de Dios. A ver, hasta aquí, una duda o una pregunta. Yo sé que eso es mucha información, entonces si en algún momento una duda o una pregunta manifieste en la vida, cuando ustedes están pensando de eso, por favor me escriben por WhatsApp y yo puedo am, responder a sus preguntas y dudas allí también. Entonces, hoy hemos hablado de dos preguntas del proyecto final. Entonces, la primera pregunta describe la humillación y la exaltación de Cristo. Eso sería describir. Una forma de describir sería poner las etapas y quizás una pequeñita frase de explicación de cada etapa. Entonces, yo diría algo parecido a, pues, primero él se humilló a ser encarnado. Entonces, él ah, se nació por la Virgen María. Ah, Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es que dice el credo, el credo apostólico. Entonces es una muy buena ah, esposo para esta pregunta. Y la siguiente pregunta que hemos hablado en esta lección: ¿qué consuelo encontramos en la exaltación de Cristo, especialmente en su resurrección? Y eso yo creo que ustedes ya entienden muy bien y muy claro. La tarea voy a enviar a ustedes, pero es la misma forma que los otros: ver un video, leer algunos capítulos de la Biblia, un capítulo, y reflexionar y responder a 3 preguntas. Y voy a enviar esto a ustedes. A ver, quizás es más fácil así hacerlo ahora. Pero a ver, eso es la tarea. Si ustedes tengan alguna duda o una pregunta acerca de la tarea, um, después de verlo en nuestro grupo de WhatsApp, por favor, me avisa. Y si no hay dudas o preguntas, vamos a cerrar con una oración. Entonces, oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por revelarnos tu grandeza tanto en tu humillación como en tu exaltación. Nos asombra saber que siendo verdadero Dios decidiste vivir como un siervo humilde, sufrir, morir y ser sepultado por amor a nosotros. Gracias por cada paso que diste hacia la cruz, cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre para que nosotros tengamos vida eterna. Al recordar tu sacrificio, aumenta nuestra fe y confianza en ti como nuestro único Salvador. Te alabamos también porque has resucitado y ahora reinas con poder y gloria en un mundo lleno de confusión y falsedad, especialmente con la amenaza de los anticristos. Te pedimos que nos mantengas firmes en la verdad de tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y protegernos, que nunca olvidemos que tú has vencido al pecado, al diablo y a la muerte, y que en ti tenemos victoria segura. En tu santo nombre oramos. Amén. Gracias, profesor. Dios los bendiga. Que tengan buenas noches. Igualmente, muchas gracias a ustedes, Gracias. y que tengan una linda noche. Gracias. Gracias, Saludos a profesor. todos. Hermanos, bendiciones. Que descansen. Bye, profe, Dios le bendiga. Igualmente. ¿Una pregunta, duda? Perfecto. Pues muchas gracias a todos y que tengan una linda noche.